Y para hablar justamente de esta histórica reapertura de embajadas de Estados Unidos y de Cuba, ya está aquí con nosotros Gabriel Guerra Castellanos, analista político, experto en temas internacionales. Gabriel, ¿cómo estás? Ana Paula, muchas felicidades, primero que nada, por el arranque de tu Gracias por ser programa. aquí el padrino de Foro Global. Pues encantado de estar aquí. Oye, ¿cómo ves esta apertura? Hay gente que dice que es el fin de la Guerra Fría. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que es un fin muy retrasado de la Guerra Fría, que se había vuelto ya más bien una reliquia de la obsolescencia política y diplomática en la que muchas veces vive Estados Unidos, más por cuestiones de política interna y más por las presiones de algunos sectores duros y muy intransigentes del Congreso estadounidense, que ni siquiera por una necesidad política real. La verdad es que hace mucho tiempo que Cuba dejó de ser una amenaza para los intereses de Estados Unidos en la región, o mucho menos una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y hace muchos años en que también dejó de tener cualquier tipo de beneficio político, incluso electoral, en Estados Unidos, el bloqueo y el aislamiento de Cuba. Lo que pasa es que, como siempre, en la política los que más gritan son los que terminan siendo más escuchados, claro. Y aquí los más vociferantes eran los anticastristas, principalmente de Miami, que habían presionado muchísimo a la Casa Blanca en ese sentido. Ahora, el canciller Bruno Rodríguez, el canciller cubano, da varias condiciones, 3 o 4, el día de hoy en el Departamento de Estado con la apertura de las embajadas. Habla de Guantánamo, habla de levantar el embargo y habla de que Estados Unidos no se meta en la soberanía de Cuba, temas de derechos humanos y temas de democracia. Me parece que está pidiendo muchísimo. Bueno, yo creo que las dos primeras son bastante elementales. Es decir, Guantánamo, pues yo creo que representa una afrenta no solo para Cuba, sino una afrenta para el derecho internacional. O sea, en lo que se ha convertido el enclave de Guantánamo y lo que simboliza hoy es la violación absoluta no solamente de los derechos humanos de quienes están ahí recluidos, sino del Estado de Derecho y del derecho internacional. ¿Por qué no la puede cerrar esa prisión? Bueno, ¿es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos? Es un tema más, yo creo, que de imagen y de simbolismo, y porque además no sabrían qué hacer con las personas que tienen ahí recluidas, ¿no? Ni siquiera sé si decir presos, porque, bueno, presos implicaría que hubieran sido condenados por algún tribunal, lo cual la enorme mayoría no han sido ni siquiera sujetos a proceso. Entonces, en el fondo, si un día Estados Unidos pudiera desembarazarse de Guantánamo, yo creo que saldría ganando. Pero bueno, ponle que esa es una petición retórica que tiene que plantear forzosamente Cuba. La del levantamiento del embargo, pues es de sentido común, ¿no? Es decir, no puedes restablecer relaciones diplomáticas, no puedes anunciar un relanzamiento de la relación y conservar el embargo, que de nuevo es una reliquia, y además, Ana Paula, no solo una reliquia, o sea, no solo que estén viviendo en el pasado y en los años 60, por no decir los 50 del anticomunismo furibundo, es que no sirve. Todas las veces que Estados Unidos ha recurrido a los bloqueos, a las sanciones económicas, ha terminado, en el mejor de los casos, lastimando a la población y fortaleciendo al régimen en turno. Es el caso de Cuba, es el caso de Irán, podríamos mencionar muchísimos otros. Entonces, sí me parece elemental que como parte de la normalización de las relaciones se pueda levantar gradualmente el cerco y el bloqueo. No va a ser fácil porque Obama sí puede restablecer relaciones, sí puede reabrir embajada, sí puede facilitar algunas cosas, pero para lo otro tiene que pasar por el Congreso, y ahí los republicanos, yo no sé ni siquiera si por el tema de Cuba o simplemente por terminar de hacerle la vida de cuadritos a Obama, se van a oponer a toda costa tanto a la confirmación del embajador como al levantamiento de las sanciones. Ahora, ¿qué tan fuerte es la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos y qué tan importante es para el Partido Republicano? Porque me parece que eso podría ser una ecuación que dé una pista de qué tan fácil o complicada se la van a hacer a Obama en estos dos temas que nos menciona. Fíjate que, si bien sigue siendo muy importante la población cubanoamericana, sobre todo en Florida, la verdad es que se ha dado allí un relevo generacional muy importante. Los de la vieja guardia son quienes más rotunda y ferozmente se oponen al levantamiento de sanciones y al restablecimiento de relaciones. Hoy, de hecho, hay imágenes de algunos manifestantes afuera de la hoy embajada de Cuba en Washington, se oye hasta raro decirlo, sí.
que decían ¿no? que no se podía soportar a una Cuba violando los derechos humanos, en fin. Y hay una nueva generación de cubanos, ya muchos de ellos nacidos en Estados Unidos, que tienen una visión distinta y que sienten que tiene que ser más incluyente, que tiene que ser una política, la de Estados Unidos hacia Cuba, que trate de acercarlos y que trate de tener no solamente un diálogo, sino un intercambio real para poder forzar el cambio en Cuba. Entonces, hay quien cree en el aislacionismo a toda costa y hay quien cree que la mejor manera de modernizar y democratizar a Cuba es teniendo trato político, diplomático, cultural, económico, comercial con Cuba. Sí, que la población conozca lo que es vivir en democracia y lo añore, lo que busque, es el mercado, ¿no? Exacto. Bueno. Oye, ¿qué debe de hacer México? ¿Debe cambiar la manera en que lleva sus relaciones con Cuba a raíz de este acercamiento entre Estados Unidos? México lo ha venido haciendo en los últimos años. Mira, si recordamos, Paula, hace 2 sexenios en el gobierno de Vicente Fox, la relación con Cuba se acabó de descomponer. Venía ya de un deterioro serio durante la administración de Ernesto Zedillo, en que se dieron choques retóricos muy fuertes entre él y Fidel Castro. Fidel Castro en ese entonces criticando mucho hasta el sistema educativo mexicano, que conocíamos mejor a los héroes de Disney que a los héroes de la Revolución. En el gobierno de Fox fue una debacle, ¿no? La relación con Cuba se fue completamente por el caño, se descompuso. Con Calderón se dio un gradual reacercamiento, muy paulatino, que se detuvo intempestivamente cuando la crisis del H1N1 en México, donde Cuba cerró la entrada a los mexicanos. Se entiende, siendo una isla, que tuvieran mucho miedo al contagio, pero se tomó como una afrenta. Lo hicieron Argentina y Cuba en ese entonces, cerrando la entrada a vuelos de México, y lo tomó el gobierno mexicano como una afrenta. Pero se nos olvida que una de las primeras cosas que hizo Enrique Peña Nieto cuando tomó posesión fue precisamente viajar a Cuba y reunirse tanto con Raúl como con Fidel, cosa que en su momento fue muy criticada. ¿Te acuerdas que mucha gente dijo que para qué iba? Sí. ¿Por qué? Que si nada más les íbamos a perdonar la deuda, que qué caso tenía. Claro, hubo ese tema. Entonces, de la deuda. Curiosamente, si bien México no jugó el papel de intermediario que tal vez hace un par de décadas le hubiera correspondido, sí marcó un poco ahí un hito con esa visita, enviando una señal de que pues, finalmente hay que normalizar. Más acercamiento. Yo estuve en Cuba en diciembre, te puedo decir que la imagen de México es tan buena como lo fue en los viejos tiempos. México tiene una enorme cuenta de buena voluntad a su disposición en Cuba, y lo que hay que hacer es acercarse no solo en lo político y lo diplomático, sino también en la parte empresarial. Gracias, Gabriel Guerra, Muchas gracias por estar a ti, aquí. Felicidades.